Nuestros sabios explican cómo es posible que los judíos abandonen la Torá. Los judíos que estudian la Torá y cumplen las mitzvot no suelen dejar de ser religiosos de repente. ¿Cómo es posible entonces que judíos observantes abandonen la Torá? El mal instinto, el Yetzer Hará, tiene muchas estrategias. Él nunca le dice a la persona, deja de ser observante, no vayas a la sinagoga. No, él sabe que un judío religioso no prestará atención a una sugerencia tan evidentemente de mala intención. En cambio, ¿qué puede decir? Empieza con preguntas lógicas. ¿Por qué debes estudiar la Torá con tanto empeño? Estudia un poco menos. Tómatelo con calma. No seas exagerado. Entonces va convenciendo al judío de estudiar menos cada vez. Finalmente, el mismo judío renuncia al estudio de la Torá. Comienza a pensar, no estudiar la Torá no tiene importancia mientras yo siga observando las mitzvot. De todas maneras, yo no voy a ser rabino, yo no voy a ser un profesor. Yo puedo dedicar un poquito más a los negocios, ganar un poquito más de dinero y estar eso. Entonces, igualito voy a estar cumpliendo las mitzvot, voy a la sinagoga, etcétera. Pero esta es la equivocación más grande. ¿Por qué? Aunque parezca exagerada. Porque si no estudia la Torah, no puede cumplir las mitzvot con el mismo júbilo, con el mismo alegría que antes. Está bajando. También puede olvidarse de cómo cumplir las mitzvot según la halajá, como debe ser la ley judía. Sin embargo, el problema no se detiene con esa persona solamente. ¿Qué pasa? Va a ser una cadena. Sus hijos se van a criar sin ver a su padre estudiando Torah. Los hijos aprenden del ejemplo. Aunque su padre les diga que deben observar las mitzvot, ellos no disfrutan haciéndolo porque no saben lo que es. Y no lo ven tan importante porque su padre tampoco lo ve en este momento tan importante. Además, todos van a comprender tan poco sobre las mitzvot que van a ser simples costumbres y simples tradiciones que se van perdiendo con el tiempo. Hasbe Shalom. Los niños solamente observarán las mitzvot por respeto a su padre, pero pronto comenzarán a sentir que la Torah y las mitzvot no son en realidad una carga. Van creciendo, van desarrollando su personalidad fuera de las mitzvot y fuera del estudio de la Torah. Y la otra generación que sigue, menos todavía, queda en signo de interrogación. Entonces quiere decir que el mal instinto, el Yetzer Hará, va a regresar y le va a decir, ¿por qué molestarse observando todas estas mitzvot? Muchas de ellas ni tienen sentido. ¿Tú las entiendes todas? No, entonces ¿tú qué eres? Tú eres una persona que hace las cosas sin entender, tú eres una persona lógica. Dios te dio cerebro, tienes que entenderlo. Ah, ¿por qué no vas a viajar en carro en Shabbat? ¿Por qué no apagar las luces en Shabbat? Entonces esas mitzvot en realidad te impiden divertirte. No vas a hacer una vida divertida.
¿Por qué no dejar de lado esas mitzvot que te complica tanto la vida? De esta forma, el Yetzer Hará persuade a los judíos a que observen solo las mitzvot que desean guardar. Quiere decir, el judío va a hacer que las mitzvot sean un traje a su medida y la Torah va a ser un traje a su medida, va a tergiversar la Torah a su conveniencia. O va a cumplir solamente las mismas que le parecen tener sentido. Ah, no la entiendo. ¿Y cómo cree que la vas a entender si no la cumple? Dios puso la condición, si tú la cumples, a lo mejor la vas a entender como la cumples. Si la cumples con alegría, la vas a entender. El niño también cuando entra al colegio no sabe por qué lo metieron al colegio. Cuando termina el último año de bachiller, ya sabe por qué fue. Ahora puede optar por una carrera, por ser mejor en la vida. Pero al principio no sabía, pero lo estaba haciendo. El papá y la mamá se los dijo. Algunos de estos judíos en realidad dejan de observar las mitzvot por completo. Hay otros que por completo, solamente de Kippur, Yortzai, a la sinagoga y a veces si lo llama el rabino en Shabbat. Los judíos que han abandonado la Torah y las mitzvot podrían encontrarse con otros que estudian la Torah y observan las mitzvot. Uno de los judíos que sí estudian podría preguntarle, ¿por qué ya no guardas la Torah? Hashem ordenó a los hijos de Israel el monte Sinai que observaran sus mitzvot por siempre, por la eternidad, por cuanto vivan. A nadie le gusta escuchar, ¿verdad? A nadie le gusta escuchar que alguien le esté reclamando que él no está haciendo algo mal, que no está haciendo algo, que está haciendo algo malo o que no hace algo bien. Por lo tanto, empezará este judío a justificar sus acciones. En realidad, no creo que Hashem haya hablado a los judíos en el Sinai. Y aunque lo haya hecho, las mitzvot no pueden observarse hoy de la misma forma. Se observan hace 3000 años. Deben cambiarse, deben ajustarse a los tiempos modernos. Hasta podría comenzar a burlarse de los judíos que cumplen las mitzvot, que continúan siguiendo las instrucciones de Hashem. Entonces, al final, el Yetzer ha ido alejando de a poquito a los judíos de la Torah, debilitando solamente el estudio de la Torah, que fue el primer paso del Yetzer Hara, que la mitzvah más grande que hay es el estudio de Torah, porque te va a llevar a todo, a tzedaká, a ayudar al prójimo, a entender que es el prójimo. Luego de que dejó de estudiar Torah, llevó a hacerles abandonar las mitzvot, que son las acciones, los hechos, lo que dejamos. Por consiguiente, dice la parashá, debes estudiar la Torah con todas vuestras energías. Si abandonan el estudio de la Torah, también dejarán de lado la mitzvot. Las advertencias al pueblo de Israel por parte de Dios para que se arrepientan y hagan teshuvah y retornen al camino correcto. Hashem elimina todo lo malo. La Torah no habla mucho acerca de estos, para que, en caso de que se cumplan las malas cosas, los judíos no pueden decir, todas estas cosas no pasaron solo por casualidad. La palabra casualidad en hebreo se dice mikre, que si le volvemos las letras se lee Rakme Hashem, solamente de Hashem. Nada pasa en el mundo por casualidad.
Por lo tanto, nosotros tampoco podemos dejar nuestro estudio y nuestro judaísmo a la casualidad. Baruch Hashem Leholam. Amén.